La niña le rogó a su madrastra que la dejara ir a la escuela, pero la respuesta de la mujer no fue más que crueldad y humillación. Justo cuando la niña pensaba que nadie la defendería, aparecieron dos hombres, uno con un elegante traje y el otro robusto y musculoso. Y lo que siguió fue nada menos que un milagro para esa pobre niña. Una ligera brisa otoñal soplaba sobre el pequeño cementerio a las afueras de la ciudad. Las hojas de los olmos giraban y caían sobre la tierra húmeda y fría. La gente permanecía en silencio alrededor de un ataúd de madera oscura cubierto con la bandera de la Hermandad de Hierro. Nadie hablaba, solo se oía el débil de metal al ajustarse la hebilla de la chaqueta de cuero. Jack Turner, un hombre que se había pasado la vida arreglando motores para los granjeros locales y haciendo voluntariado los fines de semana, ya no estaba. El accidente que le costó la vida se calificó de acto heroico. Un camión había perdido los frenos en una carretera de montaña y Jack se había desviado para salvar a dos peatones, cambiando su vida por la de ellos. A pocos pasos de allí estaba Richard Hayes, con las manos fuertemente apretadas. En otro tiempo había sido el mejor amigo de Jackie, el hombre que más le debía. 15 años antes, cuando el taller de Richard se incendió, fue Jack quien corrió hacia las llamas para salvarlo. Ese día, Jack dijo algo que Richard nunca olvidó. Si no estoy contigo, vive una buena vida y ayuda a los demás cuando puedas, porque algún día tú también necesitarás que te salven. A su lado estaba Mason Reed, alto y de hombros anchos, con la chaqueta aún cubierta del polvo del camino. Su rostro no revelaba ninguna emoción, pero sus ojos profundos y cansados contaban su propia historia. Mason era el hermano mayor de Jack en la Hermandad del Hierro. Habían recorrido miles de kilómetros juntos entregando comida después de las tormentas, construyendo casas para familias necesitadas o simplemente parando en una gasolinera para compartir una taza de café caliente. El sacerdote terminó su última oración y todos inclinaron la cabeza mientras bajaban el ataúd. Lily Turner, la hija de 8 años de Jack, permanecía inmóvil con su abrigo demasiado grande, pequeña como una estatua. El viento levantaba su cabello oscuro y en sus grandes ojos marrones brillaba un destello de miedo mezclado con inocencia. A su lado estaba Mónica, la segunda esposa de Jack. No lloraba, su mirada era fría y vacía, con los brazos cruzados y una postura rígida. Parecía como si el funeral fuera solo otra formalidad tediosa. La gente susurraba en voz baja, evitando mirarla a los ojos. Richard sintió que se le cerraban los ojos mientras miraba la tumba. Metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo pañuelo manchado de aceite, un regalo que Jack le había hecho cuando arreglaron juntos su primera Harley, y lo apretó con fuerza. Se inclinó y susurró con voz temblorosa: «Si alguna vez me necesita, estaré ahí». Mason oyó cada palabra y puso su mano callosa sobre el hombro de Richard. «La Hermandad de Hierro nunca abandona a la familia de un hermano», dijo con voz grave y firme. Lily dio un paso adelante y dejó caer un pequeño trozo de papel doblado en la tumba. En él había dibujado a lápiz a un hombre con casco de motorista con un casco de motociclista, montado en una vieja motocicleta hacia un sol naciente. Nadie se dio cuenta, excepto Richard, cuyos ojos siguieron el papel mientras caía suavemente sobre el ataúd justo antes de que el primer puñado de tierra lo cubriera. Cuando terminó la ceremonia, la multitud se dispersó lentamente. Solo quedaron 3, Richard, Mason y Lily. Mónica ya se había ido murmurando algo sobre no poder soportar ese lugar. Richard se arrodilló junto a Lily. «Tu padre era un buen hombre, Lily. Estaría orgulloso de ti». La chica no dijo nada, sus ojos brillaban, pero se dio la vuelta. Una repentina ráfaga de viento le arrancó el pañuelo de los hombros. Mason lo atrapó en el aire, le quitó el polvo y se lo volvió a colocar con delicadeza alrededor del cuello. «Sé fuerte, pequeña», le susurró. «Tu padre dijo una vez que el viento solo derriba a aquellos que no se mantienen firmes». Lily lo miró brevemente y luego asintió con la cabeza. Richard y Mason abandonaron el cementerio mientras el sol se ocultaba tras las colinas. La carretera que salía de la ciudad era accidentada y estrecha. Bajo las amarillas luces de la calle apareció un letrero descolorido: «Garage de Turner, el antiguo taller de Jack». Las puertas estaban bien cerradas, la pintura desconchada y el cartel ladeado. Richard redujo la velocidad y se quedó mirándolo un momento, con la mano aún en el volante. «¿Crees que Mónica podrá cuidar de ella?», preguntó sin girar la cabeza. Mason no dijo nada durante un rato,
Encendió un cigarrillo y exhaló lentamente por la ventanilla. No lo sé, dijo finalmente, pero sí sé que alguien tiene que cumplir esa promesa. Richard agarró el volante con más fuerza. Seré yo. Mason asintió con la cabeza y tiró la colilla a la oscuridad. Si alguna vez me necesitas, llama. La Hermandad de Hierro siempre te respaldará. Su coche desapareció por la carretera, dejando atrás el silencioso cementerio. Lily seguía de pie junto a la tumba de su padre, con su pequeña mano agarrando un puñado de tierra. Por encima de ella, la bandera de la Hermandad de Hierro ondeaba suavemente con la brisa nocturna. Esa noche, dentro de la casa de los Turner, Mónica estaba sentada en la sala de estar, hojeando un expediente del seguro. Pasaba las páginas lentamente hasta que su mirada se posó en una cifra en negrita. 214.000. Cerró el expediente y exhaló profundamente. Arriba, Lily yacía despierta mirando al techo. Las sombras de los árboles se alargaban por su habitación. Todavía llevaba puesta la ropa del funeral y agarraba con fuerza la gastada gorra de cuero de su padre, lo único que Mónica le había quitado. A lo lejos, la motocicleta de Mason rugía débilmente en la noche, y su sonido se desvanecía en la distancia. La mañana después del funeral, la casa de los Turner estaba cargada de humedad y silencio. Ya no había risas, ni el familiar zumbido de la vieja camioneta que Jack Turner solía arreglar en el patio. Las fotos en la pared seguían allí, pero la silla de madera junto a la ventana estaba vacía. Lily estaba sentada a mitad de las escaleras, sosteniéndole, observando a su madrastra Mónica reorganizar el pequeño altar. «No toques eso», dijo Mónica sin volverse, con voz aguda y fría, nada que ver con la mujer amable que una vez había cogido a Lily de la mano durante el funeral. Sorprendida, Lily dejó caer la gorra y apretó los labios con fuerza. No entendía por qué su madre parecía enfadada. Solo sabía que cada vez que Mónica hablaba en ese tono, algo malo iba a pasar. Al principio, Mónica mantenía las apariencias. Cocinaba, llevaba a Lily al colegio e incluso sonreía a los vecinos. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Las comidas se redujeron, la casa se enfrió y su sonrisa desapareció después de cada llamada telefónica. Lily pronto aprendió que las mejores horas del día eran cuando Mónica estaba en casa. Se llevaba a escondidas sus libros al porche, se sentaba al tono o garabateaba en su cuaderno del colegio, su pequeño tesoro. Escribía en líneas cortas y desiguales. «Mamá no ha dicho nada hoy, eso está bien. Echo de menos a papá. Ojalá pudiera arreglar mi relojito otra vez». Esas sencillas páginas se convirtieron en el único lugar donde podía decir la verdad. Al tercer mes, Mónica empezó a hablar de tiempos difíciles. Canceló el servicio de televisión, dejó de comprar juguetes y le dijo a Lily que tenía que lavar su propia ropa, limpiar su habitación y cocinar. «Ya no eres un bebé», le dijo Mónica, empujando un cubo de agua hacia ella. Lily asintió con la cabeza. Sus pequeñas manos se pusieron pálidas y frías en el agua helada. En el colegio, el señor Collins, su profesor, notó que la mirada de Lily desvanecía. «Lily, ¿estás bien? Últimamente pareces cansada», le preguntó con delicadeza durante el recreo. Ella levantó la vista y susurró: «Estoy bien. Mamá dice que tengo que ser fuerte». Él notó una marca tenue alrededor de su muñeca, pero ella retiró la mano demasiado rápido como para que él pudiera preguntarle nada más. Una semana más tarde, Mónica recibió una carta de la compañía de seguros. Su rostro palideció al leerla. Se encerró en su despacho toda la tarde. Esa noche, Lily oyó cosas cayendo, papel arrugándose y la voz quebrada de Mónica con voz quebrada. «Esto no puede estar pasando. ¿Por qué vuelven a retrasar el pago?». Sus palabras temblaban de ira. De repente, la puerta se abrió. Mónica se quedó allí mirándola con ira. «¿Has estado escuchando?». «No, solo iba a por agua». «Pues ve a por ella y vete a tu habitación. No andes por ahí». La puerta se cerró de golpe. A partir de esa noche, Mónica empezó a quitar todo lo que le recordaba a Jack. La foto de la boda desapareció del salón, el certificado de hierro de la hermandad fue guardado en un cajón y por último, la gorra de cuero con la que Lily también desapareció. Lily escapó al ático, donde las viejas herramientas de su padre aún olían a aceite y metal. Se sentaba durante horas recordando su voz. «Crecerás y no le tendrás miedo a nada». Una noche, mientras bajaba a escondidas a buscar algo para comer, Mónica la descubrió. Le arrebató la caja de galletas y le preguntó: «¿Quién te ha dicho que puedes desobedecerme?».
Es que tenía hambre. Mónica tiró la caja a la basura. Pues aprende a vivir con ello. No actúes como tu padre. Lily no lo entendió del todo, pero algo le quemaba en el pecho. No lloró. Arriba, escribió con letras temblorosas: prometo que no dejaré que me vea llorar nunca más. Richard Hayes seguía enviando dinero regularmente cada mes. Recibía un breve mensaje: Lily está bien. Lo creía. En la oficina de su empresa en Denver, se sumergía en los contratos pensando que en ese pequeño pueblo lejano, la niña a la que una vez prometió proteger dormía fría bajo una manta fina, acurrucada y sola. Mientras tanto, Mason Reed continuaba sus largos viajes con la Hermandad del Hierro. Entregaban suministros de ayuda humanitaria por Texas, Oklahoma e incluso Kansas. En cada viaje, Mason pensaba en Jack. Siempre llevaba en el bolsillo una pequeña insignia metálica con la inscripción T. Turner Brotherhood since Pony Lodge, Hermandad T. Turner desde 2008. A veces la sacaba, le quitaba el polvo y la volvía a guardar en silencio. Una noche, un joven motociclista en un restaurante de carretera le preguntó: ¿por qué sigues guardando eso? Mason respondió: simplemente porque alguien ahí fuera todavía necesita protección. Pasó un año. Lily cumplió 9 años. Mónica rara vez le hablaba ahora, solo le daba órdenes y se quejaba. Llegaba a casa tarde oliendo a alcohol y a un perfume extraño. Cada vez que estaba borracha, Lily se metía debajo de la mesa agarrando con fuerza su cuaderno. En octubre, la escuela de Lily organizó una lectura de poesía y la eligieron para recitar La luz de mi padre. La noche anterior, practicó frente al espejo susurrando: papá, todavía puedo oírte en el viento. Su voz se quebró. La puerta se abrió con un crujido detrás de ella. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Mónica con ojos fríos. Un poema para el colegio. Un poema es una pérdida de tiempo. Mejor que te concentres en las tareas domésticas. Le arrebató el papel de las manos a Lily y lo rompió en dos. Lily se quedó paralizada viendo cómo los trozos caían al suelo. Mónica se marchó sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Lily fue al colegio con una copia reescrita. Cuando se subió al escenario, su voz temblaba, pero se mantuvo firme cuando leyó la frase: te echo de menos, papá, pero ya no tendré miedo. Varios profesores intercambiaron miradas silenciosas, sin darse cuenta de que esa frase formaba parte del poema original. Después de clase, el señor Collins llamó a Mónica para preguntarle por Lily. Mónica habló con dulzura, diciendo que solo era sensible y que todavía se estaba adaptando. Él la creyó. Esa noche, Mónica contó el dinero en efectivo en la sala de estar. Sonrió al ver su nueva lista de compras: joyas, un vestido rojo, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio el aviso del banco. El pago del seguro todavía estaba pendiente, a la espera de la aprobación del cobeneficiario. Golpeó la mesa con la mano y murmuró entre dientes: incluso muerto, Jack, sigues arruinando mi vida. Lily, sentada en silencio en las escaleras, lo oyó todo. No lo entendía del todo, pero sabía que el nombre de su padre siempre enfadaba a su madrastra. Conteniendo la respiración, retrocedió antes de que se dieran cuenta. Más tarde, esa misma noche, abrió una vieja caja y encontró un tornillo oxidado que su padre le había dado una vez. Guárdalo, le había dicho. Cada pequeña pieza tiene su propósito. Se lo guardó en el bolsillo como si fuera un amuleto. Afuera, el viento aullaba a través de la vieja valla y la puerta de hierro crujía, el único sonido que rompía la quietud de aquella casa. Lily yacía despierta en la oscuridad, con los ojos abiertos, contando cada ráfaga de viento, cada latido de su corazón, esperando la luz de la mañana. Nadie sabía que, lejos de allí, Mason Reed acababa de terminar su viaje por Texas. Mientras recogía sus cosas en el garaje, la placa metálica se le cayó del bolsillo. La miró fijamente durante un largo rato. Algo en lo más profundo de su ser le susurró que se detuviera a escuchar. En algún lugar, una promesa estaba siendo olvidada. Habían pasado 2 años desde la partida de Jack Turner y aquel otoño en Denver llegó antes de lo habitual. Una ligera lluvia caía sobre la ciudad y las calles mojadas brillaban con los reflejos de las luces doradas de las oficinas. Dentro de una oficina con paredes de cristal en la planta 20, Richard Hayes estaba sentado ante su escritorio. El pálido resplandor del monitor proyectaba sombras frías sobre su rostro cansado. En la pantalla había un correo electrónico del banco, un breve aviso impersonal.
La cuenta del seguro de vida del señor Jack Turner se había retirado en su totalidad el 14 de septiembre por un importe de $218,000 autorizada por Monica Turner. Richard leyó la línea una y otra vez, frunciendo el ceño. Recordaba claramente que cuando Jack falleció, fue él quien tramitó los documentos del seguro para la familia Turner y solicitó que cualquier retirada requiriera la presencia de ambos beneficiarios, incluido él. Sin embargo, ahora todo el saldo había desaparecido en una sola transacción. Se levantó de la silla, se acercó a la ventana y se quedó mirando la lluvia que bañaba la ciudad. Las gotas resbalaban por el cristal como huellas del tiempo, llevándolo de vuelta al día del funeral. Resonaba en su mente, solemne y pesada. Si alguna vez me necesita, allí estaré. Richard volvió a su escritorio, abrió un cajón y sacó un viejo expediente con los registros de las transferencias que había enviado a Mónica cada mes durante los últimos 2 años. Misma fecha, misma cantidad. Todo parecía coherente hasta que notó algo extraño. 1 o 2 días después de cada transferencia, la cuenta siempre quedaba vacía, sin facturas de matrícula, sin recibos de la compra, sin nada relacionado con la niña. Cogió su teléfono y marcó el número de Mónica. 3 tonos y silencio. No contestaba. Volvió a intentarlo. El mismo resultado, solo el tono hueco y prolongado de la desconexión. Una fría inquietud le recorrió la espalda. Se desplazó por sus contactos y se detuvo en un nombre. Mason Reed. La línea sonó varias veces antes de que se oyera una voz grave y ronca. ¿Me llamas a estas horas? ¿Qué pasa, Richard? Richard miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Había recibido un aviso del banco. El fondo del seguro de Jack había desaparecido. Mónica lo había retirado. Al otro lado del teléfono, silencio. Se oía el débil soplo del viento. Mason probablemente estaba en la carretera con su pandilla de moteros. ¿Estás seguro de eso? Afirmativo. No responde. Tengo un mal presentimiento. Quizá Lily. La voz de Mason se endureció. No vayas solo. Voy contigo. Se lo debemos a Jack. 3 días después, un todoterreno negro se detuvo en la frontera de Colorado. El viento seco traía el olor del polvo y el aceite de motor. Mason salió del coche y se quitó el casco. Su cabello grisáceo le caía desordenadamente sobre la cara. Sonrió cuando vio a Richard. Sigues conduciendo como un chico de ciudad, ¿eh? Tomas los caminos de tierra como si estuvieran hechos de cristal. Richard sonrió levemente y le estrechó la mano. Recuerdo lo que me dijiste una vez. No temas la tierra, teme quedarte quieto. Mason se rió entre dientes. Esa frase era de Jack, no mía, pero me gusta que la recuerdes. Se subieron al coche y se dirigieron hacia el pequeño pueblo donde Jack había vivido. La carretera se extendía entre colinas marchitas y carteles cubiertos de musgo. Dentro del coche, el silencio llenaba el aire hasta que Mason finalmente habló. Todavía recuerdo nuestro último viaje con Jack. Íbamos hacia el sur, de vuelta a casa, y él dijo, si alguna vez me pasa algo, deja que Richard se ocupe de Lily. Él sabrá cómo criarla bien. Richard no respondió, solo asintió levemente con la cabeza y apretó el volante con más fuerza. Cuando pararon en un restaurante de carretera, Mason pidió 2 cafés solos. El viejo camarero les preguntó, ¿a dónde vais tan temprano, chicos? A Maple Creek, respondió Mason, a visitar a un viejo amigo. El hombre negó con la cabeza. Ese pueblo se ha quedado en silencio. La gente se ha ido. Vi a la señorita Turner en el banco el mes pasado. Cabello castaño, ojos grises. Estaba comprando cosas extrañas. Parecía preocupada. No sonrió ni una sola vez. Richard miró a Mason. Ninguno de los dos dijo una palabra. A última hora de la tarde llegaron a Maple Creek, un pueblo tranquilo escondido entre pinos y cabañas de madera. El antiguo taller de Jack todavía se encontraba al final de la calle principal, con su letrero descolorido. Turner Garage de Turner, torcido y con la pintura descascarillada. En el interior, el sonido metálico de un martillo débil resonaba. El nuevo propietario, un anciano de cabello plateado, levantó la vista cuando entraron. ¿Buscan a alguien, muchachos? Richard sacó una vieja foto de su cartera. 3 jóvenes, Jack, Mason y él mismo, de pie junto a una Harley. ¿Recuerda a este hombre? El anciano estudió la foto y luego asintió. Jack Turner, el hombre más amable que he conocido. Nunca me atreví a quitar su letrero, suspiró. En cuanto a la chica, Lily, todavía la veo pasar por la escuela.
a veces demasiado delgada. Sonríe, pero no hay luz en sus ojos. Mason bajó la mirada y apretó los dedos alrededor de la insignia de hierro de la hermandad que llevaba en el cinturón. ¿Sabéis dónde viven ahora? En la misma casa, al final de Cedar Street, pero seguid mi consejo. No vayáis a menos que tengáis una buena razón. A Mónica no le gustan las visitas. Richard le dio las gracias y se marchó. Mientras el coche avanzaba por la calle, no dijo nada. Mason lo observó por el espejo retrovisor. La cara de su amigo se había vuelto de acero. ¿Estás seguro de que quieres hablar con ella tú mismo? Solo quiero ver a Lily. Si está bien, me voy. Mason negó con la cabeza. Mi instinto me dice que no lo está. El sol se ponía cuando giraron hacia Cedar Street. La luz carmesí bañaba la vieja valla de hierro, cuya pintura se desprendía como viejas cicatrices. Richard redujo la velocidad con la mirada fija en el jardín y entonces la vio. Mónica estaba en medio del jardín, con el rostro enrojecido, arrancándole la mochila escolar a Lily de las manos. ¿Cuántas veces te lo he dicho, niña inútil? ¿A esto le llamas limpiar? Lily se quedó quieta, agarrando un cuaderno roto. Lo siento, solo quería calmarla. La mujer lanzó el cuaderno hacia la verja y los papeles que cayó rodando sobre la grava. La verja de hierro se cerró de golpe con un estruendo. Richard pisó el freno y ambos hombres salieron del coche. Lily estaba sentada en el suelo, temblando, mientras recogía los papeles, con el pelo cayéndole sobre la cara. Mónica se giró y se quedó paralizada al verlos. La sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa forzada. Dios mío, Richard, qué sorpresa. No sabía que ibas a venir. Richard no dijo nada, con la mirada fija en el moratón del brazo de Lily y luego en el cuaderno roto que yacía cerca de una vieja gorra de cuero. Lo recogió. ¿Qué le ha pasado? Mónica esbozó una sonrisa forzada. Nada grave, la niña es torpe y derramó agua. Solo la estaba corrigiendo. Mason dio un paso adelante con voz baja y grave, con un tono que hacía que la gente retrocediera. Corregirla tirándola fuera. La expresión de Mónica vaciló. La voz de Richard se volvió tranquila pero firme. He venido por una promesa que le hice a Jack. Si le estás haciendo daño, no me quedaré de brazos cruzados. Lily levantó la vista. En sus ojos, los dos hombres que estaban junto a la verja bloqueaban la luz del sol que se desvanecía, sólidos e inamovibles como un muro entre ella y el resto del mundo. El tono de Mónica temblaba al intentar parecer tranquila. Te equivocas. He cuidado bien de ella, pero este no es un buen momento. Te agradecería que... Voy a hablar con el banco y con los servicios sociales. Richard la interrumpió. Quiero saber dónde están los $200,000. Se le fue todo el color de la cara. Mason abrió la puerta del coche y le dijo suavemente a Lily, «Súbete, pequeña». Ella dudó y miró a su madrastra. Mónica chilló. No vas a ir a ninguna parte». Mason la miró a los ojos con firmeza y frialdad. «Puedes explicárselo a las autoridades». Durante un momento, nadie se movió. Entonces, Mónica dio un paso atrás con el rostro rígido como una piedra. Lily dio unos pequeños pasos hacia el coche y se subió al asiento trasero. Richard cerró la puerta con suavidad sin apartar la mirada de la mujer. «Si todavía respetas al hombre que se ha ido», dijo, «prepárate para responder por todo». Cuando el todoterreno se alejó de la tranquila calle, el espejo retrovisor captó a Mónica de pie, paralizada junto a la verja, con el pelo azotado por el viento. En el asiento trasero, Lily agarraba con fuerza su cuaderno roto, con lágrimas cayéndole en silencio, demasiado asustada para hacer ruido. La luz de la tarde sobre Maple Creek se desvaneció en una cálida neblina dorada. El camino de tierra frente a la casa de los Turner brillaba con pequeñas motas de polvo y los olmos perdían sus hojas, cubriendo parte de la oxidada dentro de esa pequeña casa. El aire era denso, pesado y quieto. Lily Turner estaba sentada junto a su escritorio, cerca de la ventana. La luz del sol se filtraba a través de las barras, iluminando un cuaderno nuevo, algo por lo que había ahorrado durante semanas, saltándose el desayuno cada día para comprarlo. La portada mostraba un sol brillante y las palabras «Aprende con amor». Abrió con cuidado la primera página, trazando con su pequeño dedo las letras desordenadas que había practicado una y otra vez. «Papá me enseñó a leer y nunca lo olvidaré».
Guardaba ese cuaderno escondido debajo de sus deberes de matemáticas, por miedo a que su madrastra lo encontrara. Últimamente, Mónica había cambiado. Estaba más irritable y criticaba constantemente todo lo que había en la habitación de Lily. Una vez, solo por derramar un vaso de agua, había obligado a Lily a arrodillarse hasta medianoche. Esa noche, el sonido de unos tacones resonó en la escalera. Lily cerró rápidamente el cuaderno y escondió las manos a la espalda. La puerta se abrió de golpe. Mónica estaba en el umbral con una taza de café en la mano. Su voz era aguda y fría como un cuchillo. ¿Qué es eso? Son mis deberes, mamá. Mónica dio un paso adelante y le arrebató los papeles de las manos. El cuaderno se le resbaló y se abrió por la primera página. La temblorosa letra brillaba bajo la luz amarilla. Ella lo miró fijamente y luego esbozó una sonrisa torcida. ¿De dónde conseguiste el dinero para comprar esto? Lily bajó la cabeza. Yo ahorré el dinero del desayuno. Las cejas de Mónica se arquearon. No me mientas. Ayer perdí $5. ¿Fuiste tú? La niña negó con la cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. No, yo no lo cogí. Lo prometo. El sonido de la taza de café al golpear la mesa fue seco y agudo. Mónica agarró a Lily por la muñeca y la levantó, con la mano temblando de ira. ¿Crees que soy una tonta? Todo en esta casa cuesta dinero. ¿Crees que esos garabatos inútiles valdrán algún día un centavo? Arrebató el cuaderno y lo rompió página por página. El papel revoloteó hasta el suelo como una lluvia blanca. Lily se agachó llorando, tratando de recoger los pedazos rotos. Por favor, no, es un regalo para mi papá. La palabra papá congeló a Mónica por un momento. Luego su voz se volvió venenosa. No vuelvas a decir su nombre en esta casa. Él se ha ido y se ha llevado mi vida con él. Arrastró a Lily fuera y abrió de un empujón la puerta principal. La luz del sol atravesaba el jardín. Mónica tiró el cuaderno destrozado al suelo y empujó a la niña hacia adelante. Si te gusta tanto estudiar, hazlo aquí fuera. La puerta se cerró de golpe y el ruido metálico resonó en el jardín. Lily se sentó en la tierra, con las rodillas arañadas y en carne viva, y las páginas de su cuaderno esparcidas por todas partes, algunas pegadas a la valla oxidada. Las recogió lentamente, temblando, apretando los trozos juntas. El viento le enredó el pelo y las lágrimas se mezclaron con el polvo de sus mejillas. A lo lejos, el rugido del motor de un coche rompió el silencio. Un sedán negro se detuvo en el lado opuesto de la calle, el coche de Richard Hayes. Momentos después, se oyó el profundo sonido de una motocicleta. Mason Reed también acababa de llegar. Richard salió primero, con la camisa aún cubierta de polvo del viaje. Sus ojos se congelaron al ver a una niña pequeña vestida con ropa manchada de suciedad y agarrando papeles rotos. Mason apagó su moto con el casco aún en la mano. ¿Lily Turner?, preguntó Richard en voz baja. La niña levantó la vista sorprendida. Su voz era baja pero amable. «Soy amigo de tu padre». Ella no dijo nada, solo lo miró como si temiera que fuera un sueño. Mason se acercó y le tocó el hombro con delicadeza. «Jack me dijo una vez que te encantaba aprender a leer. ¿Es cierto?» Lily asintió y se golpeó la cara de nuevo. Una puerta se abrió con un chirrido detrás de ellos. Mónica apareció con una sonrisa forzada y un tono arrogante. «Vaya, qué sorpresa. 2 desconocidos apareciendo en mi casa sin haber sido invitados». Richard se volvió hacia ella con calma, pero con firmeza. «Solo pasábamos por aquí y parecía que algo iba mal, que algo pasa». La niña rompió su libro y necesitaba disciplina. Los niños tienen que aprender la lección de alguna manera. Mason levantó silenciosamente su teléfono y tomó algunas fotos. Richard dio un paso adelante con la mirada fija. «Tenemos que hablar». Mónica cruzó los brazos. «Lo que sea que pase en mi casa no tiene nada que ver contigo. Jack Turner me salvó la vida una vez», dijo Richard en voz baja, «y me pidió que cuidara de su hija, así que sí, tiene mucho que ver conmigo». El ambiente se tensó. La sonrisa burlona de Mónica se desvaneció al darse cuenta de que ninguno de los 2 hombres parecía fácil de intimidar. Dio un paso atrás con desdén. «Pues adelante, llame a la policía. A ver a quién creen, a un respetado hombre de negocios de Denver o a un motero cubierto de tatuajes». Richard no respondió. Se agachó para ayudar a Lily a recoger las últimas páginas rotas. Sus pequeñas manos estaban heladas. «Guárdalas», le susurró. «No dejes que nadie te quite lo que pertenece a tu padre». Lily apretó los labios y asintió con la cabeza.
Mason se guardó el teléfono en el bolsillo y susurró: «Llamaré a Luis, el abogado de la fundación. Él sabrá qué hacer». Mónica se quedó en la puerta con los brazos cruzados y los ojos muy abiertos, como si temiera que los vecinos la hubieran visto. Entonces se oyó una voz al otro lado de la valla. «Señora Turner, ¿qué pasa ahí?». Era la señora Johnson, la anciana vecina que lo había visto todo, cómo Lily había sido empujada al suelo cuando Richard la miró. La mujer habló en voz baja. «He oído llorar a esa pobre niña muchas veces. Cada vez que le preguntaba, me decía que era solo su imaginación». Mónica Richard no dijo nada. Richard se levantó y le entregó a la señora Johnson su tarjeta de visita. «Si alguien le pide que testifique, por favor, ayúdenos». La señora Johnson asintió con firmeza. «Haré lo que sea correcto». El viento se levantó y esparció los últimos trozos de papel. Mason miró a Mónica por última vez con ojos fríos como el acero. «Volveremos y la próxima vez no será solo una conversación». Richard se arrodilló y puso suavemente una mano sobre el hombro de Lily. «¿Te gustaría volver a la escuela, a un lugar más seguro?». Ella levantó la vista, con los labios temblorosos. «Sí, si mi padre todavía estuviera aquí, él también querría eso». Las palabras detuvieron a Richard por un momento. En sus ojos vio la misma mirada que Jack tenía una vez, la que tenía cuando hacía una promesa en el campo de batalla. Richard se dio la vuelta y dijo con voz áspera: «Vamos, Mason». Antes de subir al coche, Mason miró a Mónica. Jack dijo una vez que cualquiera que haga daño a un niño nunca encuentra la paz. El motor rugió al arrancar, levantando polvo que nublaba la verja de hierro. Mónica se quedó paralizada, agarrándose a la barandilla. Dentro, las páginas rotas seguían tiradas en el umbral, manchadas de suciedad y lágrimas. En la carretera, solo un pensamiento resonaba en la mente de Richard. Una promesa no es solo. De vuelta en Denver, se sentó en su estudio mirando una vieja foto de 3 hombres: Jack, Mason y él mismo bajo un cielo azul claro de hacía años. Debajo de la foto, Jack había escrito con letras claras y firmes: «No dejar que perdiera el rumbo». Richard abrió su ordenador portátil y comenzó a escribir las primeras líneas de un informe para los servicios de protección infantil. 2 días después de aquella tarde polvorienta y manchada de lágrimas en la residencia de los Turner, un coche blanco con el logotipo de los servicios de protección infantil se detuvo silenciosamente en la acera. Su quietud transmitía una inquietante pesadez. Deborah Collins, la trabajadora social, salió primero. Tenía alrededor de 30 años, era menuda. Llevaba el pelo cuidadosamente recogido y una gruesa carpeta bajo el brazo. Caminando a su lado iba el teniente Graham, un agente de policía local con rostro severo y ojos agudos y vigilantes. Tocaron el timbre y el sonido resonó largo y hueco por toda la casa. La puerta se abrió y apareció Mónica Turner con una bata de color crema, los labios recién pintados y una sonrisa torcida. «¿Quiénes son ustedes?». «No recuerdo haber concertado una cita». Deborah le mostró tranquilamente su placa con voz suave pero firme. «Servicios de protección infantil. Estamos aquí para investigar una denuncia sobre Lily Turner». La sonrisa se congeló en el rostro de Mónica. «¿Quién ha inventado esa tontería? Lily está bien, es sana y se porta bien. Yo la cuido muy bien». «Me alegro de oírlo», respondió Deborah con serenidad. «Solo necesitamos hablar con ella unos minutos. Si no le importa, le importa». Mónica dudó y luego se hizo a un lado. Sus ojos se habían vuelto fríos. El aire estaba cargado de perfume mezclado con café rancio y un ligero olor a cigarrillos. Lily estaba sentada en el borde del sofá, con los pies descalzos tocando el suelo, las rodillas juntas y agarrando una almohada. Sus grandes ojos oscuros parpadeaban entre el miedo y una frágil esperanza. El tipo de esperanza que solo los niños que han aprendido que el silencio es la única forma de sobrevivir. Deborah se arrodilló frente a ella y bajó la voz. «Hola, Lily. Me llamo Deborah. Solo quiero hacerte unas cuantas preguntas, ¿de acuerdo?». «Sí, señora», susurró Lily. Mónica se quedó de pie al fondo, con los brazos cruzados y la mirada afilada como el cristal. El teniente Graham permaneció en silencio, observando cada movimiento de Lily. Deborah dijo con suavidad: «¿Te han hecho daño o te has sentido mal últimamente?». Lily se mordió el labio y hubo una pausa. «Me castigan cuando hago algo mal». «¿Cómo te castigan, cariño?». «Mamá a veces usa el cinturón, pero dice quiz para que aprenda a estar callada».
Deborah respiró hondo y tomó notas rápidamente. Todavía se veían unos moretones leves en la muñeca de Lily. ¿Tu mamá te deja ver a tus amigos o ir al colegio? No, señora. Ella dice que solo la necesito detrás de ellos. La voz de Mónica se interrumpió, aguda y amarga. Eso es suficiente. La niña se inventa cosas. Desde que falleció su padre, está desesperada por llamar la atención. Deborah se giró ligeramente, manteniendo un tono mesurado. Señora Turner, tendremos que inspeccionar la casa. Es el procedimiento habitual. Mónica apretó la mandíbula, pero dio un paso atrás a regañadientes. Deborah y Graham comenzaron a caminar por la sala de estar. Todo brillaba, demasiado limpio, demasiado preparado. En las estanterías había bolsos de lujo con las etiquetas aún puestas. Entonces Deborah se fijó en un gran armario metálico escondido en una esquina, con la puerta entreabierta. ¿Qué hay en este armario? Mónica respondió demasiado rápido. Documentos privados. Nada que ver con esto. Deborah lo abrió y la luz metálica brilló sobre montones de recibos, joyas, zapatos y relojes de diseño, todos a nombre de Mónica Turner. No había ni un solo recibo de matrícula escolar, compra o gasto médico infantil a la vista. Graham asintió a Deborah. Tendrás que hacer fotos y registrarlos. Mónica cerró el armario de un golpe y alzó la voz. No tienes derecho. La respuesta de Deborah fue tranquila y firme. Según la ley de protección infantil, sí lo tengo. Fotografió cada artículo, cada recibo de crédito, y luego le pidió a Graham que registrara las pruebas. Mónica temblaba y se mordía el labio hasta hacerle sangre, sin decir nada. Cuando Deborah se dio la vuelta, vio un ordenador portátil aún encendido sobre el escritorio y ordenó que lo presentaran y lo registraran para una investigación financiera por posible uso indebido de los fondos del seguro de Jack Turner. Lily observó todo lo que sucedía con los ojos muy abiertos, confundida y asustada. Cuando Deborah se acercó a la niña, ésta le susurró, ¿te vas a llevar a mi mamá? Deborah se inclinó hacia ella y le dedicó una pequeña sonrisa amable. No, cariño, solo estoy aquí para asegurarme de que estés a salvo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en Denver, Richard Hayes estaba sentado en la oficina del abogado Jonathan Green. La luz de la lámpara resaltaba las líneas de fatiga en su rostro. Quiero solicitar la suspensión temporal de la custodia de Mónica Turner, dijo Richard en tono bajo pero firme. Green asintió con la cabeza mientras hojeaba las fotos de las lesiones de Lily, los extractos bancarios y el testimonio de un vecino. Esto es suficiente para solicitar una audiencia de emergencia. Presentaré los documentos esta tarde. Richard se quedó sentado en silencio durante un momento y luego dijo en voz baja, si Jack estuviera vivo, nunca habría permitido que esto le pasara a su pequeña. Al mismo tiempo, Mason Reed estaba hablando por teléfono con Bill Stanton, presidente de la Hermandad del Hierro. Bill, necesito a algunos de los antiguos compañeros que montaban con Jack en 2015. Tenemos que verificar su declaración de que, si pasaba algo, Richard se haría cargo de Lily. Entendido, respondió Bill con su voz grave. Jack era uno de los nuestros. La niñiche es uno de los nuestros también. Esa noche, Deborah terminó su inspección en la casa de los Turner. El informe tenía 3 páginas y estaba firmado por ella y por el teniente Graham. Antes de irse, se volvió hacia Mónica y le dijo, Sora Turner, según el procedimiento, enviaré este informe a la oficina del condado en un plazo de 24 horas. Hasta entonces, no se le permite dejar sola a Lily. Mónica esbozó una sonrisa forzada. No tengo nada que temer, soy su madre. Deborah no respondió, pero algo en su mirada firme hizo que la sonrisa burlona de Mónica, se desvaneció cuando el coche de los servicios sociales se alejó. Lily se quedó junto a la ventana, mirando a través de las cortinas. La luz de la calle reflejaba su pequeño rostro junto al reflejo lejano de Deborah, la única adulta que ese día le había hablado sin darle órdenes. Esa noche, la casa de los Turner estaba inquietantemente silenciosa. Mónica se sentó en el salón con las manos temblorosas mientras se servía otra copa de vino. La mesa estaba llena de recibos arrugados. Miróla en la pared con los ojos entrecerrados, como acusándolo. Todo esto es culpa tuya, dejarme con ella en este lío. Arriba, Lily yacía despierta, escuchando el tintineo del cristal y los profundos suspiros. Junto a ella, en la cama, estaba el viejo sombrero de cuero de su padre, escondido durante meses. Pasó los dedos por encima y susurró, «Papá,
Creo que pronto podré volver al colegio, ¿verdad? No obtuvo respuesta, solo el suave silbido del viento a través de la rendija de la ventana, mezclándose con el lejano zumbido de una motocicleta en algún lugar más allá de la oscuridad. Fuera, la luz de un coche patrulla parpadeó una vez y luego se desvaneció. En la comisaría cercana, Deborah Collins escribía su informe final del día. Sospecha de maltrato infantil. Víctima, Lily Turner, 8 años. Tutora, Monica Turner. Recomendación, retirada temporal de la niña en espera de la investigación. Estado emocional, temerosa, retraída, síntomas depresivos leves. Guardó el archivo y se quedó quieta un momento. La lluvia comenzó a golpear contra el cristal. En Denver, el teléfono de Richard vibró con un mensaje de Jonathan Green. Solicitud de suspensión presentada. Revisión de emergencia en 48 horas. Richard exhaló, recostándose y mirando una vieja foto de Jack y Lily. La lámpara de escritorio proyectaba un tenue resplandor sobre el marco de cristal. En ese momento supo que la batalla no había hecho más que empezar. La oficina estaba en silencio, salvo por el rítmico golpeteo de las teclas. El resplandor blanco del monitor iluminaba el rostro de Richard y, frente a él, había una gruesa pila de documentos, cada página marcada con transacciones financieras bajo el nombre de Monica Turner. El abogado Jonathan Green estaba al otro lado del escritorio hojeando los archivos, con voz tranquila y fría. Habíamos revisado todos sus extractos de los últimos 18 meses. Se retiraron $214,000, $10,000 se retiraron gradualmente y se dividieron en dos partes. Una se transfirió a una cuenta en Florida y el resto se gastó en artículos de lujo. Empujó una carpeta hacia Richard, fotos de tarjetas de crédito, recibos y notas garabateadas, un recibo de un bolso por valor de $8,000, un reloj chapado en oro, un viaje de lujo a Miami. Richard escaneó los papeles apretando con más fuerza su bolígrafo. ¿Y la matrícula y los gastos de manutención de Lily? Green negó ligeramente con la cabeza. Nada, ni un solo centavo. La unidad de delitos financieros confirmó las pruebas de malversación de la herencia. Ella utilizó el antiguo poder notarial de Jack Turner, posiblemente falsificado. El ambiente se volvió denso. Mason Reed, el amigo motero que había permanecido en silencio hasta entonces, se apoyó contra la pared con los ojos fríos como el acero y tamborileó ligeramente con los dedos sobre la mesa. Su profunda voz rompió la tensión. Te lo dije, Jack nunca confió en esa mujer. El día que falleció, Mónica derramó obligando a su tono a mantenerse firme. Dejemos las emociones fuera de esto. Lo que necesitamos ahora son pruebas. Green asintió y abrió un nuevo archivo en su pantalla, proyectando un gráfico que vinculaba dos cuentas. Aquí es el rastro de las transferencias del fondo del seguro a su cuenta personal. La primera transacción se produjo 3 semanas después del funeral y la última hace 8 meses. Ninguna de ellas benefició a la niña. Mason se paseaba lentamente, metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y le entregó a Green un sobregastado. Y esto es una carta que Jack escribió a la Hermandad del Hierro 3 meses antes del accidente. Dijo que si alguna vez le pasaba algo, Richard Hayes era el único hombre en quien confiaba para cuidar de su hija. Green abrió la carta y la leyó con atención. La letra de Jack era ligeramente inclinada. La tinta se había corrido con el tiempo, pero una línea se veía clara. Ayuda a Richard si alguna vez lo necesita. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Green. Perfecto, esto tendrá mucho peso en el tribunal. La audiencia de emergencia tuvo lugar el lunes por la mañana en el juzgado del condado de Jefferson. La pequeña sala estaba casi vacía, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Mónica llegó con un elegante vestido negro, un maquillaje impecable y un costoso bolso colgado del brazo. A su lado se sentaba un abogado mayor, de mirada penetrante y cabello plateado. Al otro lado del pasillo, Richard se sentó erguido entre Green y Mason. Deborah Collins, la trabajadora social, sostenía un grueso informe contra su pecho. La jueza Harlan, una mujer severa de mediana edad, se sentó detrás del alto estrado de roble. Su voz era clara y firme. Señora Monica Turner, se le acusa de utilizar ilegalmente los fondos del seguro del difunto Jack Turner y de maltratar a una menor. ¿Tiene algo que declarar? Mónica respiró hondo para tranquilizarse. Todas las transacciones fueron legales. Yo es la esposa legítima de Jack y el dinero me pertenece por derecho.
Mi hija ha sido influenciada por otras personas. Ella no entiende los asuntos de los adultos. Green se levantó con suavidad, con voz cortés pero tajante. Su señoría, presento las siguientes pruebas: extractos bancarios completos, un informe financiero forense y la evaluación de la trabajadora social, la señorita Deborah Collins. Colocó cada documento en la mesa de los testigos. En la pared detrás de él, el proyector mostraba gráficos de transacciones, facturas de compras de lujo y el informe médico de Lily, en el que se indicaba que la niña mostraba miedo y una leve depresión debido a un entorno familiar hostil. Mónica apretó con fuerza su bolso y le temblaban los labios. Su abogado se puso de pie y habló con tono controlado. Su señoría, se trata de una interpretación sesgada. Mi cliente tiene derecho a utilizar los bienes comunes. Las lesiones leves mencionadas no pueden demostrar que haya habido maltrato. Deborah habló con calma, pero con firmeza. Yo misma entrevisté y observé a Lily. No solo estaba herida, sino que se aterrorizaba cada vez que su madrastra alzaba la voz. No es imaginación. El juez hojeó los archivos y luego levantó la vista. ¿Qué hay de las pruebas de la intención del padre? Green presentó la carta manuscrita y el testimonio notarial de la Hermandad de Hierro. Esta es la carta firmada por Jack Turner y estas son las declaraciones de 5 testigos que colaboraron con él como voluntarios. La sala quedó en silencio, solo se oía el sonido del papel al pasar. Momentos después, la juez Harlan dejó el bolígrafo y dijo con tono resuelto: el tribunal decide revocar temporalmente la tutela de Monica Turner. Se concede la custodia temporal al señor Richard Hayes bajo la supervisión de los servicios de protección infantil. La señora Turner debe desalojar la residencia Turner hasta que se dicte la sentencia definitiva. Mónica se puso de pie de un salto gritando: «No, no pueden quitármela». El martillo de la jueza golpeó con fuerza. Se levantó la sesión. Cualquier apelación deberá presentarse por escrito. Esa tarde, Mason y la Hermandad de Hierro regresaron a Maple Creek. 12 motocicletas se detuvieron frente a la antigua casa de Jack Turner. Durante un momento, nadie habló. El viento silbaba a través de la valla de hierro. Mason dio un paso adelante con una llave inglesa oxidada en la mano y desatornilló el letrero metálico corroído que colgaba sobre el garaje de Turner, medio descolorido. «Cumplamos nuestra promesa», murmuró mientras se lo entregaba a Reggie, el viejo mecánico que una vez trabajó con Jack. El grupo se puso a trabajar en la restauración del lugar. El polvo cubría todas las superficies y el aire estaba cargado con el olor a aceite viejo. Richard llegó con algunos trabajadores locales. Fregaron, pintaron y repararon. Al anochecer, el letrero estaba atornillado en su lugar bajo el resplandor ámbar de las luces. Él brillaba de nuevo. Mason se secó la frente y miró a Richard. «Parece que este lugar acaba de volver a la vida». Richard asintió con la mirada fija en la puerta. «Me quedaré aquí hasta que ella esté bien. Al menos ahora no se sobresaltará cada vez que se cierre una puerta de golpe». Lily estaba cerca, observando en silencio. Extendió la mano y tocó el letrero recién pintado. Sus dedos se mancharon de pintura roja y una pequeña sonrisa sincera apareció en su rostro, la primera en meses. Una semana más tarde, en la Unidad de Delitos Económicos de Denver, un joven investigador le entregó a Green una gruesa carpeta. «Lo hemos confirmado. El poder notarial que Monica Turner utilizó para retirar el dinero del seguro era falso. La firma de Jack Turner fue copiada e impresa con tinta diferente». Green frunció el ceño. «Y la cuenta de Florida, cerrada, pero los fondos se retiraron en persona en Miami. Las autoridades locales están colaborando. Hay pruebas suficientes para presentar cargos penales». Esa noche, Richard recibió la noticia, dejó su teléfono en la mesa de trabajo y miró hacia el garaje, donde Mason estaba ayudando a Lily a apretar su primer tornillo. Su vocecita sonó orgullosa y alegre. «¡Lo conseguí, tío Mason!». Mason se rió entre dientes, con una mirada suave y amable. «Claro que sí, pequeña. Tu padre habría estado sonriendo todo el día si hubiera visto esto». Richard se quedó en la puerta, con una mano apoyada en el marco de acero. En ese momento de silencio, se dio cuenta de que la promesa que había hecho junto al ataúd ya no le parecía una carga, sino que se había convertido en algo completamente diferente. Una base para él, para Lily y para todos los que aún creían que la lealtad podía mantenerse firme frente a las sombras. El débil clic de una grabadora resonó en la sala N-3 del juzgado del distrito de Jefferson. Fuera,
La luz del sol de finales de otoño se colaba por las altas ventanas, proyectando pálidas franjas de luz sobre el pulido suelo de madera. El aire se sentía pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración a la espera de un veredicto que había llegado demasiado tarde. Monica Turner estaba sentada en la silla de la acusada. El vestido gris claro que llevaba le quitaba color a su rostro y ni siquiera el maquillaje podía ocultar su agotamiento. Sus ojos oscuros brillaban con hostilidad mientras miraba al otro lado de la sala a Richard Hayes, tranquilo y sereno, con los dedos entrelazados sobre la mesa. A su lado se sentaban su abogado, Jonathan Green, y Mason Reed, representante del grupo Iron Brotherhood. La jueza Harlan golpeó el mazo una vez y su voz resonó en la sala, firme pero serena. Se abre la sesión del tribunal para el caso de Monica Turner contra el Estado acusada de malversación de fondos de herencia y maltrato a una menor. El joven fiscal se levantó y abrió un grueso expediente. Sus palabras sonaron frías y metálicas, una tras otra. En el transcurso de 18 meses, la acusada retiró un total de $214,000 de la cuenta del seguro de vida de su difunto marido, Jack Turner. Ninguna de estas retiradas se declaró a la compañía de seguros ni al IRS, ni se utilizaron para el cuidado de la menor Lily Turner, la hija de la víctima. Colocó una pila de documentos sobre la mesa. Cada página aterrizó con un susurro seco. Aquí están los extractos bancarios, los recibos de compras de lujo y el informe forense de escritura que confirma que la carta de autorización presentada por la acusada era falsa. Las manos de Mónica se aferraron al borde de la mesa. Apretó los labios. Su abogado, un hombre de cabello plateado con traje oscuro, se inclinó hacia ella y le susurró algo que la hizo asentir levemente. Green se quedó de pie con las manos a la espalda y habló en un tono bajo pero firme. Su señoría, la fiscalía solicita permiso para presentar pruebas de video adicionales grabadas por un vecino que muestran a la acusada empujando a Lily Turner fuera de la puerta de la casa mientras la niña lloraba y suplicaba. El video ha sido verificado como auténtico. La pantalla cobró vida en el silencio de la sala del tribunal. Una vocecita sollozaba, un sonido tan frágil que partía en el corazón. Lily tropezó y cayó al suelo, aferrándose a un libro roto. Apareció en el encuadre gritando con ira. Nadie habló. El único sonido era el tic-tac del reloj de la sala. Cuando terminó el video, el juez Harlan golpeó ligeramente el martillo. La prueba fue admitida. La trabajadora social Deborah Collins subió al estrado. Caminó con calma, con expresión serena. Su voz era firme y transmitía la verdad sin esfuerzo. Cuando visité la residencia de los Turner, Lily tenía moratones en las muñecas y la espalda. Parecía asustada y no hablaba en presencia de su madrastra. Su comportamiento mostraba ansiedad crónica, aislamiento y dificultad para comunicarse con naturalidad con los adultos. Documenté signos claros de maltrato emocional y físico. El abogado de Money Case levantó para objetar. ¿Tiene pruebas de que mi cliente causó personalmente esas lesiones? ¿O es simplemente con firmeza? Yo no interpreto, informo según el procedimiento. Y Lily dijo algo que nunca olvidaré. Mamá me dijo que me callara porque, de todos modos, nadie me creería. Volvió a hacerse el silencio. Richard bajó la cabeza y apretó las manos sobre las rodillas. Mason se inclinó ligeramente y le puso una mano grande en el hombro, un gesto que no necesitaba palabras. A continuación vino el testimonio de la Hermandad de Hierro. Mason Reed dio un paso adelante, con el rostro curtido por el sol y serio bajo la chaqueta de cuero gastada. En la mano llevaba una vieja carta arrugada. Esta es una carta escrita por Jack Turner antes de fallecer. Dice así: si me pasa algo, Richard Hayes es el hombre en quien confío para proteger a mi hija. Levantó la mirada hacia el juez. Jack no era el tipo de hombre que exageraba o escribía palabras vacías. Viajamos juntos por varios estados para ayudar a la gente. Sé en quién confiaba y hoy estoy aquí para decirles que Richard cumplió esa promesa. Green presentó la copia certificada al tribunal y se verificó que la letra era la de Jack Turner. La segunda tarde, después de que ambas partes hubieran descansado, la jueza Harlan se quedó sentada en silencio durante un largo momento. El susurro del viento y el ruido de los papeles llenaban la sala. Miró los archivos y luego a Monica Turner, con la cabeza gacha, los labios temblorosos y los ojos enrojecidos. Sarah Turner, dijo lentamente,
Este tribunal ha revisado todas las pruebas, los testimonios y los resultados de la investigación. Sus acciones no solo implicaron un fraude financiero, sino que también infligieron un daño emocional y físico duradero a una menor. La voz de Mónica se quebró. Solo quería quedarme con un poco para mí. Nadie se preocupó nunca por mí. Pero la jueza puso una mano firme sobre el expediente. El tribunal condena a Monica Turner a 7 años de custodia estatal por malversación financiera y abuso infantil. La tutela legal de Lily Turner se transfiere al señor Richard Hayes. La residencia de los Turner volverá a manos de Lily Turner cuando cumpla 18 años. 3 golpes de martillo resonaron en la sala, poniendo fin a la larga batalla por la justicia. Mónica se desplomó hacia atrás, con lágrimas que le corrían por el maquillaje. Los agentes se acercaron y le esposaron las muñecas. Al pasar junto a Richard, se detuvo con los ojos llenos de odio y vacío. «Has ganado», susurró. Richard respondió suavemente. «Aquí nadie gana. La única victoria es que ahora ella está a salvo». Esa tarde, el juzgado volvió a quedar en silencio. Fuera, Lily se sentó en los escalones, aferrándose a la vieja gorra de cuero de su padre. Cuando Richard salió, ella levantó la vista con sus grandes ojos oscuros. «Señor Hayes, mamá no va a volver». Él se sentó a su lado y le puso la mano suavemente en el hombro. «Tu mamá estará fuera por un tiempo, pero ya no tienes que tener miedo, Lily». Los ojos de ella brillaron. «Solo quiero aprender a leer, señor Hayes». Él sonrió y le apartó un mechón de pelo de la cara. «Y lo harás. En el taller de Turner tendrás tu propio escritorio, pequeña». 3 días después, en el taller reformado, tuvo lugar una pequeña ceremonia. Sin cámaras, sin periodistas, solo unos pocos amigos íntimos, Deborah Collins y la Hermandad del Hierro. Richard firmó el documento sobre la mesa de madera, el acta fundacional de la Fundación Turner. «Esta fundación», dijo lentamente, «apoyará a los niños Keehan, pasado por lo que Lily ha sufrido. Utilizaré mis propios recursos para hacer lo que Jack habría hecho si todavía estuviera aquí». Mason Reed fue nombrado primer director ejecutivo y, con una sonrisa, se colocó su vieja insignia de motero en el chaleco. «Supongo que ahora voy a recorrer el país para los proyectos en lugar de hacer viajes por carretera». Una oleada de risas aligeró el ambiente solemne. Lily estaba de pie cerca, agarrando un cuaderno nuevo, con los ojos más brillantes que nunca, y miró el letrero recién pintado de Turner y preguntó en voz baja, «¿Puedo escribir el nombre de papá en él?» Richard sonrió. «No hace falta, cariño. Su nombre ya está aquí, en cada ladrillo, en cada pincelada y en ti». La luz del sol se derramaba sobre la polvorienta carretera. La arrancó con un rugido, y el profundo zumbido resonó en la calle como una promesa cumplida por hermanos que nunca olvidaron. La primera mañana después del juicio, en la casa de los Turner, Lily se despertó con el sonido del metal tintineando en el taller. El olor a aceite de máquina y pintura fresca se mezclaba con las carcajadas de los motociclistas que estaban fuera, devolviendo la vida a una casa que llevaba mucho tiempo en silencio. Richard se asomó a la ventana y observó el patio, donde Mason dirigía a todos para repintar las paredes. Sonrió levemente. «Ella crecerás con el sonido de los motores, Jack», murmuró suavemente, como un susurro llevado por el viento. A partir de ese día, él ya no era solo un viejo taller, sino que se convirtió en un pequeño centro comunitario, un lugar al que los niños del pueblo acudían para aprender a arreglar bicicletas, leer libros y, a veces, tocar una vieja guitarra que Mason había encontrado en el trastero. Lily era el alma de todo ello, una niña pequeña con el pelo cuidadosamente recogido que siempre llevaba la insignia grabada con Jack Turner, la misma que solía llevar su padre. Al principio, vivir con Richard la hizo tímida, ya que estaba acostumbrada a permanecer callada y a mirar siempre a los ojos a los adultos antes de hablar. Richard nunca la presionó. Cada mañana simplemente dejaba una taza de chocolate caliente sobre la mesa y la saludaba con tranquila amabilidad. «Buenos días, Lily». Tardó más de 2 semanas en responder, con una voz apenas audible. «Buenos días, señor Richard». Él no dijo nada más, solo sonrió con una sonrisa que ella nunca olvidaría. Todas las tardes, cuando Mason y los moteros venían a trabajar, Lily se sentaba en silencio en la mesa de la esquina y limpiaba cuidadosamente cada herramienta. Mason la tomaba el pelo con delicadeza. «Cuidadosa como tu viejo, ¿eh?» Lily levantaba la vista tímidamente. A su padre le gustaba limpiar los alicates oxidados. «Claro que sí», respondió él.
Nos decía que si respetas tus herramientas, respetas tu trabajo. Desde entonces, cada vez que se lavaba las manos después de ayudar, miraba el letrero del taller Turner antes de irse a casa. Ese primer año transcurrió tranquilamente. Richard completó los trámites para adoptar legalmente a Lily. La ceremonia de la firma fue sencilla, solo Deborah Collins como testigo. Cuando Lily firmó con su nombre, Lily Turner Hayes, le temblaban las manos. Richard le puso una mano en el hombro con delicadeza. Tu nombre no cambiará quién eres, cariño. Solo significa que por fin tienes un hogar. Ella asintió con lágrimas cayendo sobre el papel blanco. Desde ese día en adelante, ella lo llamó papá. No porque lo dijera la ley, sino porque él la hacía sentir segura, algo que no había sentido desde que su verdadero padre se fue. El tiempo pasó y Lily volvió al colegio. Era callada pero brillante, el tipo de chica cuya sonrisa podía hacer callar a un ruidoso aula. A menudo ayudaba en la biblioteca, organizando libros y escribiendo ensayos sobre la bondad y la redención. Un ensayo, una mano que llegó justo a tiempo, ganó un premio estatal. Su profesora se emocionó al leer la última línea. A veces, un extraño no te salva con promesas, sino ayudándote a creer que mereces ser salvado. El verano en que cumplió 13 años, Mason le regaló una nueva insignia de la Hermandad del Hierro con su nombre grabado junto al de su padre. Se la prendió en la chaqueta de cuero y le dijo, medio en broma, medio en serio, «Ahora eres oficialmente nuestra miembro más joven». Ella se rió con los ojos brillantes, pero dijo, «Ni siquiera tengo moto. No importa, tienes el corazón de una motera y eso es lo que cuenta». Cada verano después de eso, Lily se unió a los moteros en viajes benéficos, recorriendo pueblos pobres, repartiendo libros y suministros, contando a otros niños historias sobre su padre, el hombre que una vez lo arriesgó todo para ayudar a un desconocido en una tormenta de nieve. Mientras tanto, Monica Turner cumplía su condena en un centro penitenciario de Nuevo México. Los medios de comunicación cubrieron su caso como un precedente de fraude al seguro. No se le permitían ponerse en contacto con Lily de ninguna manera. Cuando Richard leyó la noticia, dobló el periódico en silencio, sin alegría ni amargura, solo silencio. Más tarde, esa misma tarde, plantó otro arbusto de lavanda delante de la casa, justo donde Jack solía pulir su bicicleta. Cuando Lily cumplió 15 años, Richard comenzó a transferir la mayor parte de sus responsabilidades empresariales a sus socios y dedicó su tiempo a la Fundación Turner, una organización benéfica que él y Mason habían fundado. Sus reuniones tenían lugar en el viejo garaje, rodeados de llaves inglesas y los planos de Jack Turner colgados cuidadosamente en las paredes. Una tarde, Lily entró y encontró a su padre leyendo una carta de beca de un chico que vivía lejos. «¿Estás cansado, papá?», le preguntó en voz baja. Él levantó la vista y sonrió. «No, cariño, solo estoy pensando en que si Jack todavía estuviera aquí, seguro que estaría haciendo lo mismo». Ella se acercó y lo abrazó con ternura. «Creo que él ya lo sabe». En ese momento de silencio, la habitación pareció llenarse de luz solar. Cuando Lily cumplió 18 años, la Fundación Turner inauguró un nuevo edificio en el centro de Denver. Ese mismo día, ella recibió la carta de aceptación de la universidad con una beca completa para estudiar educación centrada en la enseñanza comunitaria. Esa mañana, Mason estaba lavando su bicicleta en el patio cuando Lily salió corriendo y agitando el sobre. «Me han admitido, tío Mason, con una beca completa». Él se secó las manos en la camisa y dijo, «Es increíble, un nuevo alumno al que enseñar. Enseña a los demás, tío. Yo enseñaré a los que no creen en sí mismos». Desde el porche, Richard los observaba sintiendo ese dolor agridulce que solo un padre siente cuando su hijo está listo para volar. Cuando llegó el momento de que Lily se fuera a la universidad, Mason y los motociclistas la escoltaron. 10 motocicletas rugían por la autopista en una fila perfecta, una despedida atronadora para la niña que una vez lloró fuera de una puerta oxidada en la puerta del dormitorio. Richard le entregó un cuaderno de cuero. «Escribe todo lo que aprendas. Lo bueno y lo malo. Algún día te ayudará a enseñar a otros a levantarse de nuevo». Ella lo abrazó con fuerza. «Volveré cuando esté lista para dirigir la fundación». Él le acarició el pelo con suavidad. «No hay prisa. Solo vive bien, mi niña». Los meses se convirtieron en años. Mason visitaba a menudo a Richard para cenar y hablaban de los niños a los que ayudaba su fundación.
La Fundación Turner pasó de ser una pequeña organización benéfica a una red estatal que ofrecía becas y programas vocacionales para adolescentes. En una reunión de la junta directiva, Mason miró una foto enmarcada de Lily con su toga de graduación, levantando con orgullo su insignia de la Hermandad de Hierro. Se volvió hacia Richard y le dijo con una sonrisa: «¿Ves? Jack cumplió su promesa. Su pequeña no solo se salvó, sino que ahora estaba salvando a otros». Richard asintió con los ojos llenos de una luz cálida que el tiempo nunca podría apagar. «Sí, y creo que ella también me salvó a mí». Esa noche, después de que Mason se marchara, Richard se quedó solo en el porche. La puesta de sol bañaba la puerta del garaje con un tono dorado. Pasó la mano por las letras de latón recién pulidas de Turner. Con la suave brisa, casi podía oír una risa familiar y, por un instante, vio a Jack Turner sentado en su vieja motocicleta, sonriendo en silencio y asintiendo con orgullo. La primera mañana después de regresar a Maple Creek, Lily detuvo su coche frente a la casa de los Turner, el lugar que había abandonado 8 años atrás. La verja de hierro había sido pintada recientemente y el letrero Turner brillaba bajo el suave sol de la mañana. El familiar olor a aceite y acero se mezclaba con el rítmico sonido de las herramientas y las carcajadas que provenían del interior del taller. Todo ello le oprimía el pecho. Una sensación a medio camino entre la pertenencia y la distancia. Se quedó quieta por un momento. El lugar que una vez resonaba con miedo ahora rebosaba de vida. Dentro, Mason estaba agachado bajo el capó de un coche y el zumbido de una amoladora llenaba el aire. Richard estaba cerca, charlando con un grupo de jóvenes mecánicos, con su voz aún tranquila y deliberada tal y como ella lo recordaba. Cuando Mason la vio, se enderezó y una sonrisa se dibujó en su rostro curtido por el sol. «Bueno, mirad quién ha vuelto», la pequeña profesora en persona. Lily sonrió y su voz se mezcló con el zumbido de las máquinas. «Te dije que volvería cuando tuviera la edad suficiente para enseñar lo que había aprendido». Richard la miró con ojos cálidos y orgullosos. «Has cumplido tu palabra». La renovación duró casi 2 meses. Conservaron el viejo suelo de baldosas, la pintura descolorida e incluso el pesado escritorio de madera de Jack Turner, robusto y firme como el propio Jack. Lily quería que todo conservara su alma, añadiendo solo estanterías, pizarras y un pequeño rincón de aprendizaje para los niños. Los moteros de la Hermandad de Hierro también regresaron, más numerosos que nunca. Veteranos de cabello gris se situaron junto a los reclutas más jóvenes, con los motores rugiendo por Maple Street como un coro de truenos. Trajeron herramientas, pintura y restos de metal, y con ellos historias de tiempos pasados. Mason se rió entre dientes, limpiándose las manos con un trapo. «Es la primera vez que he visto a moteros pintando paredes sin una sola queja». Uno de los hombres se rió. «No te quejas cuando es por Jack». Richard estaba junto a Lily, observando en silencio, con la voz baja, como si temiera perturbar la paz. «Tu padre soñaba con esto, un taller abierto a todo el mundo, sin importar quiénes fueran, siempre y cuando quisieran aprender». Lily inclinó ligeramente la cabeza. Ahora ese sueño era solo una promesa. Cuando el centro estuvo terminado, celebraron una pequeña ceremonia. Una nueva placa de madera se erigía orgullosa en la entrada, con las palabras Turner's Garage, Hogar de la Hermandad del Hierro, grabadas. No había cámaras ni periodistas, solo gente del pueblo, algunos chicos becados y aquellos que habían conocido a Jack Turner. Mason pronunció un breve discurso con voz grave y firme. «No reconstruimos un taller, reconstruimos el recuerdo del hombre que nos enseñó que la bondad debe tomar forma y que toda máquina merece ser reparada por manos limpias». Lily permaneció en silencio a su lado. Cuando llegó su turno, dio un paso al frente y tomó el micrófono. Su voz era suave pero firme. «Crecí aquí. En aquel entonces, este lugar estaba lleno de miedo y silencio, pero hoy escucho risas. Quiero que todos los niños que crucen esta puerta sepan que tienen derecho a aprender, a ser amados y a empezar de nuevo». Los aplausos que siguieron no fuerte, pero cálidos, como el crepitar de una hoguera en una noche fría. A partir de ese día, el abierto 6 días a la semana. Las mañanas eran para clases de mecánica y las tardes para leer y escribir. Lily enseñaba y aprendía junto a los niños. La mayoría eran huérfanos o niños que habían abandonado la escuela. Había un niño, Noah, de 10 años,
que solía escabullirse para recoger latas vacías cerca del taller. Cuando Lily lo pilló, en lugar de regañarlo, le entregó un destornillador. Si quieres aprender a arreglar cosas en lugar de recoger lo que estaba roto. A partir de ese día, Noah se quedó un año y más tarde se convirtió en el mejor alumno de la clase de principiantes. Richard trabajaba en la pequeña oficina de atrás, encargándose del papeleo y la financiación. Aunque se le notaba la edad, venía todas las mañanas con 2 tazas de café, una para él y otra para Mason. «No puedes tomarte un descanso, ¿eh?», bromeaba Mason. Richard sonreía con la mirada fija en la ventana. «Hace tiempo que dejé de trabajar. Ahora solo vivo». Las noticias sobre él se extendieron por toda la región. El ayuntamiento lo nombró Proyecto Comunitario del Año. Los periódicos escribieron sobre el modelo Aprender y Ganar, creado por una joven profesora y los 2 amigos de su padre. Cuando Lily recibió el premio, dijo simplemente: «No hicimos nada grandioso, solo dimos a otros lo que una vez nos faltó». Una tarde de finales de otoño, Mason le trajo una pequeña caja de madera quiz de tu padre. Dentro había un viejo reloj de bolsillo con las manecillas detenidas para siempre. En el interior había 3 nombres grabados: Jack, Richard y Mason. Lily pasó los dedos por el metal y sonrió. «Lo guardaré en el aula para que los niños vean que, incluso cuando el tiempo se detiene, la vida puede volver a empezar». Los ojos de Mason se suavizaron. «Te pareces más a tu padre de lo que yo pensaba». Una semana más tarde, Richard convocó una reunión especial de la Fundación Turner. Llevaba un traje formal, aunque su rostro mostraba una inusual y amable calidez. «Me gustaría anunciar», dijo, «que a partir de hoy Lily Turner asumirá oficialmente el cargo de directora de la Fundación Turner». La sala estalló en aplausos. Mason se limitó a sonreír en silencio. Lily se puso de pie con la voz temblorosa. «No creo estar preparada. Nadie lo está, realmente», respondió Richard. «Pero tú entiendes mejor que nadie por qué existe esta fundación». Mason se jubiló la primavera siguiente. Se mudó a una pequeña casa cerca del centro y pasaba las mañanas preparando café y las tardes viendo a los niños jugar con motores. Cada vez que Lily pasaba por allí, él la saludaba con la mano. «Yate, la hija de Jack». He visto lo suficiente como para saber que él estaría orgulloso. Richard se quedó en la ciudad, aunque su salud decayó, y pasó sus últimos años escribiendo memorias sobre el viaje de 3 hombres: Jack, Mason y él mismo, nacido de una promesa junto a un ataúd y cumplido en un pequeño taller llamado Turner's Garage. La mañana de mayo era fresca y clara. La luz del sol se filtraba a través de las hileras de árboles que bordeaban el camino hacia la casa de Turner, reflejándose en el letrero recién pintado de él. El rugido de los motores de las motocicletas resonaba en el pequeño pueblo, familiar pero hoy con un significado diferente. Más de 20 motocicletas estaban aparcadas en fila ordenada fuera de la verja. Las chaquetas de cuero negro de la Hermandad del Hierro lucían su emblema plateado con alas, desgastado y descolorido por el tiempo. Mason Reed, con el pelo ya completamente gris, estaba de pie junto a Richard Hayes, un hombre tranquilo de unos 60 años con los ojos llenos de un orgullo silencioso. Delante de ellos, Lily, vestida con una sencilla camisa blanca, sonreía alegremente y su voz ligeramente mientras hablaba. Hoy el garaje Turner vuelve a abrir sus puertas, pero ahora es más que un simple taller de reparaciones. Es un lugar donde la bondad se transmite de generación en generación. Los aplausos se extendieron entre la multitud, mezclándose con el suave susurro del viento. Richard y Mason levantaron juntos las tijeras y cortaron la cinta. El satén rojo revoloteó ligero como un puente que conectaba el pasado y el presente. Dentro del taller, Lily colgó una vieja fotografía en la pared, una imagen descolorida de 3 hombres, Jack Turner, Richard Hayes y Mason Reed, tomada durante la. Debajo, una placa de bronce decía: «Gracias por cumplir tu promesa». Lily acarició suavemente el cristal con los dedos y susurró con ternura: «Papá, creo que sonreiría». Mason charlaba con un grupo de jóvenes aprendices contándoles historias de viajes por todo el estado de hace muchos años. Su voz era ronca, pero cálida. «Una vez arreglamos una moto en medio de una tormenta de nieve y dormimos al borde de la carretera, pero Jack nunca se quejó. Creía que ayudar a los demás era la única forma de vivir de verdad». Richard estaba cerca, asintiendo en silencio. Los recuerdos le inundaron: el funeral, la promesa, la mirada de una niña pequeña.
Todo parecía cerrarse finalmente en un círculo. A última hora de la tarde, el sol bañaba la calle con su luz dorada. Los motores rugieron una vez más. Los motociclistas estaban listos para partir. Mason se subió a su vieja motocicleta y levantó la mano en señal de despedida. Richard se acercó y le dijo en voz baja: «Esta vez tú vas delante. Yo me quedaré atrás para proteger este sueño». Mason se rió entre dientes. «No, Richard, ahora hay alguien más que vela por este sueño». Lily dio un paso adelante con el casco en la mano. «Iré contigo un rato. Creo que mi padre lo hubiera querido así». Los motores rugieron al arrancar y el sonido resonó por la estrecha calle, extendiéndose hasta las colinas más allá de la ciudad. Al caer la tarde, las luces del garaje de Turner parpadearon desde el interior. Se oyeron las risas de los niños que aprendían a leer, el ruido de las herramientas y el murmullo de la vida que regresaba a su escritorio. Richard rellenó un nuevo expediente para la Fundación Turner y añadió una línea más: «Beca Iron para niños que han sobrevivido al abuso». Dejó el bolígrafo y miró por la ventana, donde la última luz del día rozaba el letrero de madera. Se había cumplido una promesa hecha por un padre desaparecido hacía mucho tiempo a unos amigos leales que nunca se rindieron y finalmente a una niña que una vez se quedó llorando en la puerta, ahora erguida, continuando la historia de la compasión. Y en algún lugar, entre el sonido cada vez más débil de los motores que se alejaban hacia la puesta de sol, parecía como si alguien sonriera y susurrara al viento: «Jack Turner, lo hemos conseguido». Y esa fue la historia para dormir de esa noche. Todo un viaje nacido de una promesa, llevado a cabo a través del dolor y que terminó en la luz de la bondad. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué personaje te ha llegado más al corazón? Richard, el hombre que mantuvo la palabra de su amigo Mason, el leal motociclista que nunca dejó a nadie atrás. ¿O Lily, la niña que convirtió su dolor en amor? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Cuéntanos qué momento te conmovió más y qué mensaje te gustaría enviar a los que cumplen sus promesas en tu propia vida. Estoy deseando leer tus reflexiones. Nos vemos de nuevo en nuestra próxima historia conmovedora.